Los tocadiscos RCA Victor fabricados en Argentina utilizaban principalmente válvulas, tubos de vacío, en sus circuitos de amplificación. Los modelos más comunes empleaban válvulas como las 12AX7, EL84, 6V6, 6AQ5, entre otras, dependiendo del diseño y la potencia del equipo. Estas válvulas eran estándar en la industria de la época y se utilizaban en amplificadores de audio tanto en tocadiscos como en radios. En cuanto a la fabricación en Argentina, RCA Victor operó en el país desde la década de 1930 hasta aproximadamente la década de 1960. Durante este periodo, la empresa produjo una amplia gama de productos, incluyendo tocadiscos, radios y otros equipos de sonido. La producción de tocadiscos con válvulas comenzó a declinar a finales de los años 60 y principios de los 70, cuando la tecnología de transistores empezó a reemplazar a las válvulas, ofreciendo equipos más compactos, eficientes y económicos. El Victorphone fue un modelo icónico de tocadiscos fabricado por RCA Victor en Argentina durante las décadas de 1950. Luego a finales de la década cambió su marca a Winco Argentina. En este equipo, uno de los últimos fabricado bajo la marca RCA Victor, se puede apreciar la marca Winco en el motor de arrastre. Este equipo era conocido por su diseño clásico y su uso de válvulas, tubos de vacío, para la amplificación de sonido. A continuación, te doy más detalles sobre sus características y la época en que se fabricó. Válvulas utilizadas en el Victorphone. El Victorphone generalmente utilizaba un conjunto de válvulas estándar para la época, que podían variar según el modelo específico. Algunas de las válvulas más comunes en estos tocadiscos eran 12AX7, usada en la etapa de preamplificación; EL84, o 6V6, para la etapa de potencia de audio; 5 y 3, o EZ81, como rectificadora para la fuente de alimentación; 6AU6, o 6BA6, en etapas de amplificación intermedia, en modelos más avanzados. No era el caso del presente modelo. Estas válvulas eran comunes en equipos de audio de la época y permitían un sonido cálido y característico de los tocadiscos de válvulas. Fabricación del Victorphone en Argentina. El Victorphone se fabricó en Argentina durante las décadas de 1950, cuando RCA Victor tenía una fuerte presencia en el país. La producción de estos tocadiscos con válvulas comenzó a disminuir a finales de los años 60, cuando la industria empezó a adoptar la tecnología de transistores, que era más moderna, compacta y económica. Características del Victorphone. Reproducción de discos. Podía reproducir discos de vinilo a 16, 33, 45 y 78 RPM. Amplificación integrada. Incluía un amplificador de válvulas integrado, lo que permitía conectarlo directamente a altavoces. Ofrecía un sonido cálido y rico, característico de los equipos de válvulas. La fabricación del Victorphone y otros tocadiscos con válvulas en Argentina cesó gradualmente a finales de los años 60, cuando los transistores reemplazaron a las válvulas en la mayoría de los equipos electrónicos. Sin embargo, estos tocadiscos siguen siendo muy apreciados por los coleccionistas y amantes del audio vintage por su calidad de sonido y su valor histórico. Es un equipo con mucho encanto y valor histórico. La velocidad de 16 RPM, revoluciones por minuto, fue una de las velocidades menos comunes en la historia de los discos de vinilo, pero tuvo su momento de uso específico. Aquí te cuento más detalles sobre esta velocidad y su propósito. Origen y uso de los discos a 16 RPM. Introducción. La velocidad de 16 RPM se introdujo en la década de 1950 como una opción para grabaciones de voz y audio hablado, más que para música. Era ideal para maximizar el tiempo de reproducción en un solo disco. Aplicaciones principales. Primero, libros hablados, audiolibros. Muchos discos a 16 RPM se utilizaban para grabar libros, conferencias o material educativo. Segundo, grabaciones de voz se usaban para discursos, sermones, cursos de idiomas y otros contenidos hablados. Tercero, uso en radiodifusión. Algunas estaciones de radio utilizaban discos a 16 RPM para almacenar programas o anuncios. Ventajas de los discos a 16 RPM. Mayor duración. A 16 RPM, un disco de vinilo de 12 pulgadas podía contener hasta de 45 a 60 minutos de audio por lado, en comparación con los 15 a 20 minutos de un disco a 33 RPM. Menor costo. Al requerir menos material físico para almacenar más contenido, era una opción económica para grabaciones de voz. Desventajas y declive.
Calidad de audio reducida. La velocidad de 16 RPM no era adecuada para música, ya que la calidad de sonido era significativamente menor debido al ancho de banda limitado. Esto la hacía ideal solo para voz. Poca adopción, aunque algunos tocadiscos de la época, como los modelos RCA Victor, incluían la opción de 16 RPM, esta velocidad nunca alcanzó la popularidad de las velocidades estándar. 33, 45 y 78 RPM. Llegada de nuevas tecnologías, con la aparición de formatos como las cintas de casete y los discos compactos, CD, en las décadas de 1960 y 1980. Los discos a 16 RPM cayeron en desuso. Algunos tocadiscos vintage, como los modelos RCA Victor, incluyendo el Victor Phone, tenían la opción de reproducir discos a 16 RPM. Estos equipos solían incluir un selector de velocidad con las opciones de 78, 45, 33 y 16 RPM. Coleccionismo. Hoy en día, los discos a 16 RPM son objetos de colección, especialmente aquellos con grabaciones históricas o inusuales. Debido a su uso limitado, los discos a 16 RPM son relativamente raros en comparación con los discos a otras velocidades. Como coleccionista y restaurador nunca tuve uno en la mano, si los vi en línea y venta por eBay, en donde sus valores oscilan entre los $40 y $2,000 según el tema a tratar en el disco. En resumen, la velocidad de 16 RPM fue una solución práctica para grabaciones de voz y contenido hablado, pero su uso fue limitado y eventualmente quedó obsoleto con la llegada de tecnologías más avanzadas. Si tienes discos a 16 RPM o un tocadiscos que los reproduce, es una pieza fascinante de la historia del audio.